Cambiemos la mirada sobre la crianza de tus hijos. Juntos lo lograremos en Psicocriando. Te doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hola, qué alegría encontrarte aquí. Hoy entonces, en este episodio nuevo de este podcast, tu podcast Psicocriando, me alegra mucho encontrarte aquí porque hemos recorrido un largo camino juntos en este espacio. Y hoy el tema que quiero proponerte que conversemos es un tema que saqué a partir de algo que leí el año pasado en un libro. Tal vez lo has escuchado, tal vez lo conoces, tal vez no. Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Súper recomendado ese libro. Y ahí hablaban de las peticiones, de las exigencias. Y a partir de eso entonces quiero proponerte en este episodio que hablemos cómo puedes pasar de exigir a pedir a tus hijos. Entonces quédate que vamos a conversar sobre eso en este episodio el día de hoy. Y básicamente quise traerte entonces a este episodio porque me parece muy clave tener en cuenta esto, simplemente por el hecho de que cuando leí ese libro que te mencioné al inicio, efectivamente las exigencias suceden mucho en la crianza. Recuerdo muchas exigencias que a mí de pequeña me hacían y he escuchado muchas exigencias que le hacen algunos adultos en automático a sus hijos. Es como uno de esos automáticos que sin darnos cuenta salen en la crianza, ¿no? Cuando estamos criando desde esas viejas herramientas de crianza. Porque siento que incluso esas exigencias son una de ellas. Y por eso es que vamos a tocar este tema a través de 3 aspectos importantes. El primer punto que quiero que revisemos es, ¿cómo se ven las exigencias en la crianza? ¿No? Te voy a poner muchísimos ejemplos. Simplemente cierra tus ojos, escúchalos y si te sientes identificado con una o varias de esas exigencias, compartes este podcast con todos tus familiares. ¿Cómo se ven entonces las exigencias? Escucha estos ejemplos, cierra tus ojos. Ay, no, pero es que tienes que hacer la tarea. Ah, no, es que te quedas ahí sentada hasta que te termines todas las verduras. Ah, no, es que no te estoy preguntando. Tienes que arreglar tu cama. Es que tienes que ir al colegio. No me estás haciendo un favor. Abres tus ojos. ¿Con cuál o cuáles sentiste como cierta similitud con lo que vives en casa? ¿Con cuál o cuáles sentiste ciertos viejos recuerdos porque te decían algunas de ellas cuando eras niña, incluso tal vez cuando eras adolescente? ¿Ok? Si te sentiste identificado, recuerda compartir este episodio con todas tus personas cercanas, con tu familia, con tus conocidos, en tus redes sociales. Entonces, así se ven las exigencias, ¿sabes? Es prácticamente una orden, podríamos decir, que una persona tiende a darle a otra. Y si de alguna forma esa persona está tentada a no obedecerla, se tiende muchas veces a amenazar con un castigo. Y esto, solo de decirlo así, ya nos recuerda muchas cosas de la crianza, ¿no? Sí, ¿cierto? Porque en realidad crecimos en muchos momentos desde ese lugar, desde esas exigencias. Donde se ve esa crianza autoritaria en la que en realidad se asume que soy
una persona que simplemente tiene que obedecer a ese adulto. Y si tal vez fuiste criado desde ese lugar, no te sientas mal. Si tal vez estás haciendo eso con tus hijos, no te sientas mal. Estamos aquí para cambiar juntos esa mirada. Y es doloroso, ¿no? Porque en realidad es una postura fuerte, un trato excesivamente firme, muy lleno de autoritarismo, podríamos decir, donde en realidad ni siquiera se revisa si ese hijo está listo o no en ese momento para atender la exigencia, donde incluso se le amenaza con un castigo si no obedece, donde se le dice incluso muchas veces de la peor forma posible. Y esto en realidad, como muchas de esas viejas herramientas, solo genera miedo y desconexión. Porque cuando ese adulto tiene esa forma reactiva de decirle las cosas a los hijos, lo único que genera es eso, ¿sí? Puede que lo haga, sí, pero por el miedo de qué va a pasar si no lo hace. O por el miedo de que ese adulto cumpla y le haga ese castigo, le coloque ese castigo. Entonces, básicamente, ahí no estamos enseñando nada, ¿cierto? ¿No? Porque solo estamos ordenando que haga las cosas. Y ya. Ay, y hay de que no quiera hacerlo. Les recuerdo cuál es ese castigo que puede sufrir si no lo hace. Qué fuerte, ¿no? Qué doloroso. Por eso el segundo punto que quiero revisar contigo aquí hoy es, ok, ¿cómo se ven las peticiones en la crianza? El autor Marshall Rosenberg, en su libro Comunicación no violenta, menciona que es clave dejar atrás esas exigencias y pasar a las peticiones. Y pienso que lo describe de una forma muy sencilla y es ok. Pedirte las cosas es decírtelo de una forma respetuosa, sin amenazarte con castigos, sino desde una tranquilidad, desde una calma. Entonces, ¿cómo se vería en la crianza con tus hijos? En lugar de decirle con amenazas que se coma las verduras, sino va a ver o se queda sin cenar durante un mes, decirle, hijo, las verduras son importantes para tu salud, entonces vas a comerte las verduras. Te voy a pedir que te comas las verduras. Ay, mamá, dígame que es importante, hijo. Las verduras ayudan a que la digestión de tu organismo se mueva. Entonces, para tu estómago va a ser mucho más fácil digerir el helado que te vas a comer más tarde, porque las verduras van a ayudar que tu digestión sea mucho más fácil. Entonces, y claro, puede que se frustre, puede que se enoje, pero eso no significa que voy a caer en amenazarlo con un castigo. Simplemente me bajo a su altura, le explico eso de una forma tranquila y puede que me diga, Gina, pero si no estoy en ese momento lista para explicárselo de una forma tranquila, ok, puede pasar. Entonces no es el momento de hacerle esa petición a tu hijo. Entonces, ¿cuándo? Cuando te sientas con tranquilidad para decírselo, para hacerle esa petición. ¿Cómo se lo digo? A menor edad, sé más breve, sé más concreto en la forma en la que se lo dices. Menos es más, ¿sí? Para que pueda entenderte, ¿sí? Tercer punto que quiero traer hoy en este podcast y es cómo es importante tener en cuenta la voz de tu hijo. Y cuando hablo de esto, ¿a qué me refiero? Puedes estar pensando. Me refiero a, ok, es fundamental que reconozcas que tu hijo tiene una voz así como tú la tienes. Y cuando le hacemos una petición a ese hijo, también es importante darle el espacio de que exprese lo que siente y tú escuchar atentamente. No estar aquí en el celular mientras él te dice, no, sino escucharlo, verlo, tu cuerpo orientado hacia el cuerpo de tu hijo y escuchar lo que te dice. Puede que te diga, ay no mamá, pero es que
estas verduras no me gustan, o el olor es incómodo por A, por B, por C cosa, ok, tú le dices, bueno hijo, entonces vamos a revisar otra forma en la que podemos probar la preparación de esas verduras, a ver si te hace sentir eso más cómodo. Pero no es negociable el comer verduras. Cambiará tal vez la forma en que te las presente en el plato, pero sí es importante que te las comas. Y si te das cuenta, ahí se vuelve una conversación bidireccional con tu hijo. Y si ya es muy pequeño, pues claramente te dirá no quiero, ¿ok? Acompañas esa emoción, ese malestar que sienta. Y si ya es más grande, como te decía anteriormente, pues le das la oportunidad que escuche. Porque claro, si tú de escucharlo cuando te dice algo, porque si tú le haces la petición de que se coma las verduras y luego te dice, ay no mamá, pues que, y te va a decir, y tú le dices, ah no, es que no lo estoy preguntando. Ahí volvemos a caer en ese automático sin darnos cuenta y la petición la volvimos una exigencia, ¿sí? Entonces es importante que tengas eso presente para no caer en esa trampa del automático que quiere volver, ¿sí? A través de una petición disfrazada, podríamos decir. Fundamental tener eso en cuenta. Ahora, para cerrar este episodio, entonces quiero compartirte una reflexión y es, ¿en qué situaciones sientes que te cuesta más hacerle peticiones a tu hijo? Tal vez es en la alimentación, tal vez es en sus actividades escolares, tal vez es en organizar las cosas de su cuarto. ¿Y cómo podrías, desde tu lenguaje verbal, es decir, tus palabras, de tu lenguaje no verbal, es decir, el manejo de tu cuerpo, hacerle una petición cada día más respetuosa a tu hijo sobre esa situación que tanto te cuesta, que digamos te cuesta con tu hijo que no se come las verduras, que no suelta la pantalla, que tal vez es rebelde a veces, que cae en desobediencia, en fin, ¿sí? ¿Cómo podrías entonces hacerle esa petición de una forma respetuosa desde tus palabras y el lenguaje de tu cuerpo? Reflexiona eso para que te des cuenta que juntos podemos cambiar la mirada sobre la forma de criar a esos hijos. Bueno, eso es lo que quería compartirte el día de hoy en este episodio. Recuerda seguir este podcast desde la plataforma en que lo escuches, califícalo con las estrellas que consideres, cuéntame en comentarios tus opiniones y cuéntame desde donde nos escuches qué situación o situaciones te gustaría entender de la crianza para poder cambiar tu mirada sobre eso, para que sea cada día más consciente, y la tendré en cuenta para un próximo episodio de este podcast. Bueno, un abrazo grande y nos escuchamos pronto. Chao.